Es el momento de actualizar las noticias del continente asiático en las pantallas de France 24. Soy Julián Ramírez Castro y de estos temas hablaremos hoy. China busca recuperar influencia en Corea del Norte con la visita de Xi Jinping a Kim Jong-un, la primera en 7 años. La cumbre sentó las bases de lo que ellos denominan un plan de gran alcance entre Beijing y Pyongyang. ¿En qué estado se encuentra su relación diplomática y militar? Lo analizamos en esta emisión. Y pasamos a India porque este país registró por primera vez una tasa de fertilidad de 1,9 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo de 2,1. La caída se explica por múltiples factores que veremos también en esta misión. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el país más poblado y a la vez más joven del planeta? Y vamos hasta Filipinas porque un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la isla de Mindanao, también afectó a la ciudad de General Santos, dejando varios centenares de muertos y al menos 600 heridos. El sismo provocó además el colapso de los edificios, viviendas y carreteras. Tendremos el último balance. Empezamos en Corea del Norte. Allí el presidente chino Xi Jinping viajó a la capital norcoreana para reunirse con Kim Jong-un en su primera visita en 7 años. El encuentro de 2 días en Pyongyang buscó revalidar la influencia de Beijing entre dos aliados que están unidos por un acuerdo de defensa mutua firmado hace 65 años y que comparten una frontera de 1.400 kilómetros. Una visita que ocurrió en un contexto de mayor acercamiento de Corea del Norte a Rusia, algo que se observa con cautela desde el gigante chino. Para analizar el impacto de la visita y el estado de esta relación, conversamos previamente con Sergio Cesarín, internacionalista e investigador del CONICET. También es docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. A él le preguntamos en qué punto se encuentra la confianza mutua de estos dos históricos aliados. Creo que ambas cosas, ¿no? A ver, desde el 2019, post pandemia en adelante, ha habido movimientos geopolíticos en la región bastante intensos. Uno importante, y es una data que figura como uno de los factores que ha llevado también al presidente Xi Jinping a la visita a Norcorea, es el hecho de la firma en 2024 de un pacto de defensa y de cooperación entre Corea del Norte y la Federación Rusa, o Rusia, ¿no es cierto? En ese sentido también Norcorea o Corea del Norte sigue funcionando como un activo estratégico geopolítico que, dada la gran influencia que China tiene sobre Corea del Norte, sigue actuando como una pieza más de ajedrez, podemos decir así, en el tablero regional respecto de Washington. Entonces, yo diría que en términos de lo que es la visita en sí, es la búsqueda de alguna manera, recomponer, reunir y volver a manifestar la importancia que para China tiene Corea del Norte, tanto como activo geopolítico, como parte de este juego regional de poder, y también en términos de buscar reequilibrar de alguna manera lo que China considera es una especie de, o parte de un espacio de influencia perdido, en tanto y en cuanto ha habido acercamientos durante estos últimos años, como dije antes, entre Rusia y Corea del Norte. También le consultamos de qué manera la visita del presidente Xi Jinping busca contrarrestar la creciente influencia militar de Moscú. ¿Tiene China la capacidad de limitar la búsqueda de nuevos aliados por parte de Corea del Norte? Yo creo que tiene los elementos. El 90% del comercio exterior de Corea se realiza con China. China es el principal sostén agroalimentario, digamos desde el punto de vista industrial también, y desde el punto de vista de la ayuda económica. Recordemos que no es Corea del Norte una economía realmente industrializada, desarrollada y floreciente, aun cuando tenga sectores avanzados en tecnología como es el sector nuclear. Entonces, me parece que en ese sentido todavía China tiene un fuerte componente de influencia. Hay que recordar también que la visita se da en el contexto de una fecha muy sensible para ambas partes. Aquí ya comienzan a jugar otros temas y otros factores que son factores históricos importantes. Recordemos que en la guerra de Corea murió un hijo de Mao Zedong. Si bien no ha figurado en las declaraciones oficiales, no deja de ser, como dicen los textos que unen a ambas partes. Recordemos que China y Corea del Norte tienen un acuerdo de defensa mutua, es el único en su tipo entre ambos actores, por supuesto, y que de alguna manera solidifica esa relación, como ellos la denominan como una relación basada en la sangre de los chinos, del Ejército Popular de Liberación, que derramaron su sangre durante la Guerra de Corea, y también en la de, bueno, el hijo del gran timonel. Entonces me parece que en ese sentido hay ahí una
importante y una sostenida influencia de China que se ha mantenido y se mantiene forjada en estos lazos de sangre. Y finalmente, para responder o dar un detalle sobre tu pregunta, hay que recordar que la visita se produce en el 65 aniversario de la firma del Tratado de Paz, Amistad y Defensa Bilateral que se firmó en 1961. O sea que aquí hay elementos de reafirmación de la posición preeminente de China sobre Corea del Norte. No obstante, hay algunos puntos de fricción que deben ser también considerados. También le preguntamos cómo maneja el presidente chino y la diplomacia de ese país el riesgo de ser asociado en Occidente con un eje revisionista. En los días previos a la visita del presidente chino a Corea del Norte, reforzó el mensaje que su estatus nuclear es innegociable y no se mencionó este tema durante su visita. Bueno, este es uno de los secretos de la diplomacia china, ¿no? De alguna manera mostrarse, como diríamos, en términos de aplicabilidad y operación política internacional, en términos de doble estándar, digamos, ¿no? Por un lado, como una potencia que se presenta como pacificadora, estabilizadora de conflictos regionales, tanto sea en el Medio Oriente como en Asia, pero también, digamos, desde el punto de vista práctico, pragmático, e incluso respondiendo a tendencias internas de los cuadros más duros del Partido Comunista Chino, sosteniendo una alianza fuertemente basada en la ideología, en la mutua identificación con Corea del Norte. Aquí, digamos, hay también cuestiones, no solamente, como digo, fácticas, sino también simbólicas, en el sentido de, bueno, son dos partidos comunistas que aún muestran vitalidad en términos de gestión, de gobierno. Y voy a decir algo muy claro, para China, en términos del tablero geopolítico regional, no importa tal vez quién gobierne Corea del Norte, todos sabemos que es una dinastía hereditaria, y este viaje ha servido también para que Xi Jinping conecte con quien sería la eventual sucesora de Kim Jong-un. Claramente Corea del Norte ha expresado que es innegociable el programa de nuclearización y el desarrollo nuclear. Incluso las noticias que nos llegan de esta visita y los comentarios indican o mencionan, destacan que este tema no estuvo en la agenda de tratamiento bilateral. Ahora, para China, el hecho de el avance nuclear de Norcorea y, bueno, la potencial utilización, el empleo, los periódicos lanzamientos que realiza Corea del Norte de misiles balísticos, evidentemente tensionan a la región. Y nos movemos en dirección hacia India, porque allí el gobierno del primer ministro Narendra Modi alertó sobre una reducción en los índices de natalidad del país, un fenómeno que podría disminuir la población general hacia el año 2100. Además, India es una de las poblaciones con mayor cantidad de población en el mundo y a la vez con mayor cantidad de menores de 35 años, y que preocupa a las autoridades nacionales y estatales. ¿Por qué? Los detalles en este informe de Diego Baxani. India, el país más poblado del planeta, se asoma a una crisis silenciosa. Su tasa de fertilidad ha caído a 1,9 hijos por mujer, una cifra que confirma que el gigante asiático ya cruzó la frontera del reemplazo generacional. Aunque hoy parezca un dato menor, a largo plazo esta tendencia podría reducir la población de la nación en cientos de millones de personas. De hecho, los cálculos de las Naciones Unidas apuntan a que la población india comenzará a contraerse de forma progresiva antes de que termine el siglo, una señal de alarma que ya resuena en las altas esferas del gobierno de Narendra Modi. Así lo indica el economista y asesor gubernamental Sanjeev Sanyal. Los indios necesitan entender que el número máximo de nacimientos vivos en India fue allá por 2001, pero por los incrementos en longevidad, la población comenzaría a declinar en la década de 2030. ¿Por qué nacen menos niños? La respuesta está en las aulas. Según London School of Economics, el mayor acceso a la educación entre las jóvenes indias ha cambiado las prioridades. Ahora posponen la maternidad para enfocarse en sus carreras profesionales, una conclusión a la que llega también el más reciente informe del gobierno acerca de la demografía del país. La tasa de fecundidad por grupo de edad es más elevada entre las mujeres analfabetas y disminuye a medida que aumenta el nivel de estudios. La tasa fue más elevada en las zonas rurales que en las urbanas para casi todos los grupos de edad y niveles de estudios.
Ante este escenario, el gobierno central en Nueva Delhi aún no mueve sus fichas, pero las regiones ya han empezado a actuar. El estado de Andhra Pradesh anunció incentivos de entre $300 y $400 por nacimiento de un tercer o cuarto hijo. Mientras tanto, Goa, Karnataka y Telangana han optado por abrir centros públicos de fecundación in vitro. Son los primeros muros de contención para frenar un envejecimiento acelerado, una crisis demográfica que ya golpea con fuerza a vecinos como China, Taiwán o Corea del Sur. Continuamos en Filipinas porque un terremoto de magnitud 7,8 sacudió a la isla de Mindanao, dejando decenas de muertos, cientos de heridos y numerosos desaparecidos. El sismo provocó el colapso de edificios, daños en viviendas y carreteras y además obligó a activar operaciones de rescate en varias zonas, especialmente en la ciudad de General Santos. Las autoridades reportaron múltiples réplicas, lo que complicó la búsqueda de sobrevivientes y mantuvo en máxima alerta a una región que poco a poco recupera la normalidad. Escuchemos los testimonios de los más afectados. Nuestro apartamento resultó dañado debido al terremoto de magnitud 7.8. Nuestra casa se inclinó. Estamos esperando que se derrumbe por completo, así que realmente necesitamos sacar nuestras cosas de inmediato. Todo por lo que hemos trabajado, nuestros sueños con mi esposa y mi hijo, esto es lo que ha pasado. Realmente hemos vuelto a cero. Y en la ciudad de Utsunomiya, a 100 kilómetros de la capital japonesa, las autoridades cerraron casi 100 escuelas tras la aparición de un oso, que fue visto más de 10 veces en zonas urbanas y cerca de centros educativos. La situación activó por su parte un operativo con policías y a la vez con cazadores para localizar el animal. El aumento de avistamientos ha generado una alerta preventiva en varias áreas del país nipón, donde cada vez es más frecuente la presencia de osos en entornos habitados. Y no podíamos dejar de cerrar con un dato mundialista, porque la FIFA redujo el precio de los derechos de transmisión del Mundial en India de $100 millones a 60 millones, en un acuerdo con el grande Zee Entertainment. La rebaja de 40% refleja las dificultades para vender el producto en uno de los mercados más grandes del mundo. Recordemos que la selección india no participará en el Mundial de Fútbol que se celebra en Norteamérica. Pero siga esta cita mundial por las pantallas de France 24 y nuestras redes sociales. Y hasta aquí llega Así es Asia. Continúe con toda la información de este continente y el mundo en France 24, france24.com y nuestra aplicación móvil. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.